Todos en Colosenses 3, del 1 al 4, la siguiente exhortación que nos brinda el apóstol Pablo, y dice así la palabra de nuestro Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren qué palabras y qué exhortación tan sencilla, mas sin embargo esconde dentro de ella una sabiduría enorme. Verdades que los creyentes de Colosas debían saber con anterioridad. Y verdades que todo creyente debe saber. Noten que Pablo no da explicación de cuáles son esas cosas de arriba. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar debemos perseguir esta meta con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y es el buscar, el perseguir y el mirar las cosas de arriba. Es un tema demasiado importante e imprescindible. Es un tema central para la vida cristiana. Que si nosotros logramos asumir con todo nuestro ser y en la práctica esta exhortación, nuestra vida cristiana será una vida sólida en el Señor. Con toda seguridad. Ahora, no debemos ignorarlo. Si lo ignoramos, seremos presa fácil de desaliento. Las tristezas nos van a consumir. El afán va a devorar todo el entorno de nuestra alma. Las tentaciones serán predominantes y van a vencer sobre nosotros. El descontento y la atracción mortal por las cosas que ofrece el mundo y que son antagónicas y opuestas a las cosas que pertenecen a Dios, serán una amenaza atractiva, serán envolventes y viviremos en búsqueda de ellas y no de las cosas que pertenecen a Dios. Esta es una de las razones principales por las cuales muchos creyentes viven una vida cristiana raquítica, sin sabor. Una vida cristiana verdaderamente pobre. Pobre espiritualmente, pobre en todos los sentidos. O sea, una vida cristiana, hermanos, básicamente, y perdonen la expresión, inservible. Esta es una de las razones por la cual muchos cristianos viven como viven. Por la cual muchos cristianos prefieren desgastarse, esforzarse, emplear su tiempo o la mayor cantidad de su tiempo, su salud y sus esfuerzos en cualquier otra esfera de la vida, menos en las cosas que pertenecen a Cristo y al Señor. No tienen visión, hermanos. Y es necesario que corrijamos esto mientras podamos corregirlo. Es necesario que prestemos atención a esta exhortación en el día de hoy, seriamente, responsablemente. Es necesario que usted entienda, que usted conozca hacia dónde debe mirar, por qué debe mirar estas cosas, por qué debe buscarlas, por qué debe procurarlas. ¿Cuáles son los riesgos que corro si no lo hago? ¿Cuáles son las implicaciones que corro si no vivo de esta manera? Esto tendrá un efecto tremendo en la vida del creyente, tremendo en nuestras vidas. Se los digo honestamente, sinceramente. Se los digo por experiencia propia. Cada vez que colocamos un pie fuera de esta verdad, experimentaremos consecuencias serias, hermanos. Serias, muy serias. Miren, hermanos, el tema sobre las cosas de arriba o las cosas celestiales
está relacionado directamente a las cosas futuras, al destino, al estado eterno, venidero. Y es un tema polémico, es un tema popular, es un tema donde se han hecho películas, novelas, libros. El tema del destino, el tema del futuro es un tema muy popular. Hay muchas preguntas sin responder que el hombre tiene. ¿Hacia dónde vamos después que morimos? ¿Qué será de nuestra vida después? Y se han escrito muchas cosas y hay muchas especulaciones, muchas creencias. Por ejemplo, algunos piensan o creen en esto que conocen como la reencarnación. ¿Sí o no? ¿No lo han escuchado? Que después que muere puedes reencarnar en un gusano por ahí, o en un piojo. Hay muchas especulaciones y muchas creencias que se ha hecho al respecto. Hoy los hombres que confían en la ciencia piensan que van a superar ese asunto de la muerte, transfiriendo la conciencia hacia una máquina, hacia un robot, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el hombre no sabe, ignora, no tiene respuesta a esta pregunta. Lo cierto es que es un factor de mucha especulación, o simplemente las personas ignoran lo de qué será el mañana porque en ellos no hay esperanza. El pecador llega a un punto en su vida en el que no le importa lo que será el día de mañana. Él quiere vivir como le da la gana hoy, en sus pecados y en su maldad y en su rebelión contra Dios, porque no tienen esperanza. No existe esperanza más allá de lo que esta vida presente les ofrece. Y ustedes tienen que empezar a darse cuenta de que el impío, el incrédulo, el que no tiene a Dios, vive de esta forma, piensa de esta manera. Para que cuando usted piense de esa misma forma y quiera conducir su vida de esa manera, le dé vergüenza, le dé pena, realmente se entristezca y se dé cuenta y venga delante de Dios, que es amplio en perdonar, y traiga su vergüenza y sus iniquidades delante de su trono, y que corra a Cristo y se arrepienta y vuelva al camino de la verdad. Ningún ser humano, por muy inteligente que sea, puede ni siquiera acercarse a conocer qué será de él el día de mañana. Ninguno. Cero, ninguna persona. Ellos nunca podrán saber qué es lo que viene después de la muerte o qué sucederá en el futuro. Con exactitud no lo podrán investigar. Si existe un lugar llamado cielo o infierno o no, ellos no tienen la noción y el conocimiento para poder entender estas cosas. El único que puede arrojar luz a la oscuridad de la mente del ser humano, ¿quién es? Dios. Es el único que puede dar las respuestas correctas y verdaderas en su revelación. Y eso es precisamente lo que Él ha hecho. Él ha revelado estas cosas a su pueblo. Miren cómo dice 1 Corintios 2:8. Miren cómo dice 1 Corintios 2:8. Hablando de la sabiduría de Dios, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ¿qué dice? Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí o no? Exclusivamente para este grupo de personas que lo conocen. Y si no lo conocen, entonces no tienen esa información. ¿Sí pueden ver? Ahora, ¿qué dice el 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces ahí hay una separación. Ellos no saben, pero Dios nos las reveló a nosotros. O sea, Dios nos dijo qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Por ende, el pueblo de Dios debe saber estas cosas. Debe ser un pueblo informado, ¿sí o no? No debe ser alguien que diga: bueno, yo no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana. No. No diga eso, mi hermano. No, yo no sé lo que va a pasar conmigo el día de mañana. Yo solamente sé que yo tengo a Cristo. No.
usted tiene a Cristo y sabe qué es lo que va a pasar con usted en el día de mañana, hacia dónde va, qué es lo que Dios ha preparado para usted. Usted debe saber estas cosas. Y para poder alejarnos de la tendencia de errar y ser engañados, debemos confiar plenamente en lo que Dios ha revelado en su palabra. Si usted confía plenamente en lo que Dios ha revelado en su palabra, usted es un creyente que tiene una mente y un corazón informado, entendido y sabio en la sabiduría que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Pablo dice, busquen las cosas de arriba. Y si yo les digo a ustedes hoy, busquen las cosas de arriba, ustedes tienen que saber a qué me refiero. Porque si ustedes no saben a qué me refiero, no van a saber qué van a buscar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es entender a qué se refiere Pablo cuando dice las cosas de arriba. ¿Bien? Así que el primer punto es ese. Vamos a la Biblia para entender cuáles son esas cosas en las que debemos enfocarnos, las que debemos buscar. Dice aquí Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, ¿sí o no? A la diestra de Dios. Y está apuntando hacia un lugar específico, ¿no? Está apuntando hacia una dirección específica. ¿Están conmigo? Está apuntando hacia una dirección específica. Por lo tanto, las cosas de arriba es la expresión que indica el lugar donde está ¿quién? Cristo. El cielo. El trono de Dios. El lugar donde también será nuestro destino eterno. Todas las promesas de Cristo para su iglesia están ¿dónde? Allí. Con Él. ¿Cuántas promesas de Dios? ¿Cuántas promesas de Dios existen para nosotros en este lugar? Ninguna, cero. Escuchen lo que voy a decir. En esta tierra física, para nosotros no existe promesa de Dios de herencia de ninguna clase. De ninguna clase. Todas las promesas futuras con relación al destino glorioso de Dios están reservadas para nosotros en Cristo y en el lugar donde está Cristo. Eso usted tiene que entenderlo clarísimo. Clarísimo. Y Él está a la diestra de Dios. Él está en las alturas. Él no está aquí. Cristo está aquí. Él no está aquí. Este mundo no es su reino, sino que todas las promesas de Dios están reservadas para el reino donde está el Señor. Todas y cada una de ellas. Que nosotros experimentemos en este tiempo presente, por la gracia de Dios, la acción regeneradora, transformadora y santificadora por medio del Espíritu individualmente nosotros, eso es una cosa diferente al cumplimiento pleno de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, y esta está reservado para el día de la venida de su reino. Por lo tanto, podemos decir, por ejemplo, y dígame si no es verdad o no, que ninguno de nosotros en esta vida seremos perfectos. No seremos perfectos. No seremos santos plenamente. ¿Sí o no? Pero ¿seremos algún día perfectos y santos? ¿Cuándo? La pregunta ¿cuándo y dónde? Es importante. Es importante. Las cosas de arriba es donde Cristo está sentado. Y número 1 es el trono de Dios. El trono de Dios. ¿Cuántos de los que están presentes aquí han tenido acceso a la Casa Blanca? ¿Cuántos han entrado en algún lugar donde todavía existen reyes? Entraron y tuvieron acceso a la silla donde se siente el rey, al trono. Ninguno, ¿verdad? Ni en la época de los reyes fueron contados con los dedos las personas del vulgo que pudieron tener acceso a estos lugares. Las cosas de arriba es donde está el trono, el mismísimo trono
que domina, gobierna y ejecuta juicios en poder y soberanía sobre todo lo creado. Ese es el trono de Dios. Y allí está nuestro Señor amado Cristo Jesús. En Apocalipsis 4:2 dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y al instante fue tomado en visión al cielo y dice que lo primero que vio fue un trono establecido. Lo primero que él ve, y no lo vamos a leer todo porque no hay tiempo, hermanos. Lo primero que él ve es un trono establecido. Y da algunos detalles de la belleza y la magnificencia de ese trono, o digamos el esplendor del trono, y lo describe con piedras preciosas como de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. O sea, vemos un destello de colores que Juan trata de describir lo mejor posible, pero como no hay referencias en este mundo para poder decir, por ejemplo, con exactitud a las cosas celestiales, pues Juan trata de describirlas, este esplendor, esta gloria, esta hermosura, de la mejor manera posible. Pero noten que lo primero que ve Juan es un trono. Y es el trono de Dios. Desde allí juzga y gobierna todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Salmo 53:2 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y vemos el lugar donde se encuentra Dios desde el cielo mirando sobre los hombres. Y en el cielo está el trono de Dios. Ahora, ¿está Dios en todo lugar? ¿Está Dios en todo y cada una de las partes de su creación? Pues Dios está en todo lugar. Dios lo llena todo, ¿sí o no? ¿Dónde podríamos encerrar a Dios? Es imposible. La presencia de Dios está en todo lugar, pero en los cielos, específicamente allí, Él ha establecido su trono y allí específicamente manifiesta su gloria en la plenitud de su deidad. Es desde allí donde Él es totalmente visible. Es desde allí donde se manifiesta el esplendor de la hermosura de su santidad, lo cual ha sido velado temporalmente a los ojos de los hombres, producto de la rebelión y el pecado. Dios no manifiesta estas cosas en todo lugar y en todas partes, ¿sí o no? Es allí donde Él ha establecido el lugar donde todo esto va a tomar visibilidad sobre quién es Él. Todo lo que Él es, su eterno poder, deidad, su gloria, más allá de ser comunicado por medio de su creación, aún siendo comunicado por medio de las cosas hechas, se mantienen siendo cosas invisibles. Todo lo de Dios es invisible y ciertamente podemos entender la gloria y la grandeza de Dios por medio de las cosas hechas. Pero eso es una cosa muy diferente a estar frente a frente a la hermosura de su santidad en frente de su trono, en frente del cielo, allí donde Dios ha establecido su morada. Son dos cosas totalmente muy diferentes. Así como lo fue totalmente diferente cuando Dios hablaba con voz audible a cuando Dios por medio de visiones manifestaba su gloria. Son dos cosas muy diferentes. Y tenemos que entender que allí es donde Dios manifiesta su gloria y su hermosura, la hermosura de su santidad en todo su esplendor. Entonces, en primer lugar, las cosas de arriba es el cielo y es el trono de Dios. En segundo lugar, la Biblia describe este lugar como el paraíso. La Biblia describe este lugar como el paraíso. O sea, el término es un término persa originalmente y describe un jardín o un parque placentero. Eso es lo que quiere ilustrar la palabra paraíso. Un jardín o un parque placentero. Y fue usado por los judíos para referirse al jardín del Edén.
al jardín del Edén. Y también fue usado por los judíos para referirse al futuro estado bendecido del pueblo de Dios. Esas son las referencias cuando usted escucha la palabra paraíso. Esa es la idea detrás. Es un lugar bello, placentero, pacífico, donde Dios y el pueblo tienen comunión. Segunda de Corintios 12:2. Segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre, dice Pablo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Tercer cielo. O sea, el cielo más allá de nuestro cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, y dice ahí, al paraíso. ¿Ven? Y ahí está la expresión, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y ahí está la expresión del paraíso. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas 23:42. Lucas 23:42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerdan? Aquel ladrón. Y él le dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto se refiere ¿a qué? Al lugar del destino que Dios ha preparado para su pueblo. Al lugar placentero. En Apocalipsis 2:7 también tenemos esta expresión. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. Vayan reflexionando en cuando Pablo habla de las cosas de arriba, ¿a qué se está refiriendo? Este lugar glorioso se describe como el paraíso, un lugar impenetrable por la rebelión, un lugar impenetrable por el pecado, por la corrupción, por la destrucción. Es un lugar de paz absoluta, un lugar de deleite y gozo, donde la voluntad de Dios no es resistida. Este es el lugar donde la voluntad de Dios no es resistida. ¿Qué más? ¿Qué más son las cosas de arriba? ¿Cómo podemos describirlas? Bueno, las podemos describir también como la morada y el santuario de Dios y el nuestro. Es la morada y el santuario de Dios y es también el nuestro. Podríamos decir que nuestro hogar, ¿dónde está? Allí. Es necesario que usted entienda que su hogar, su casa, está allí. El santuario de Dios y la morada del Altísimo es nuestro hogar y es nuestra casa. ¿Qué quiere decir esto? Que la casa que tenemos hoy, que por cierto es del banco, para empezar, no tenemos que tomarla como referencia como nuestro hogar. No, nuestro hogar es ese. Esto que estamos aquí estamos de turista aquí. Estamos en un hotelito. ¿Okay? Algunos están en un 5 estrellas, otros están en un motel, pero todos son hoteles. No, aquí nada es tuyo, ni mío, ni nos interesa que sea de nosotros tampoco. Así de simple. Mi casa está allí con Él. Cuando hablamos del cielo, hablamos de la morada del Altísimo y de la morada de sus ejércitos celestiales. Una casa no construida con manos humanas, una casa no construida por hombres, la habitación preciosa, el santuario, el lugar de reposo de Dios, establecida por Él, donde es adorado, donde es servido y donde es obedecido. Esa es nuestra casa. Así como decíamos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es la revelación de lo que viene en el futuro. Un verdadero hogar donde Dios es obedecido y servido. Indefectiblemente, perfectamente, santamente. Y Dios quiso hacer de su paraíso su hogar para nosotros. El hogar designado para su pueblo, una morada celestial
para una vida disfrutable, gloriosa y en comunión con Dios por el resto de toda la eternidad. Por eso cuando Cristo está por partir de este mundo, en Juan 14:1, que comienza a darle promesas preciosas a sus discípulos, encontramos esta: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para ustedes. ¿Sí lo ven? Ah, no, el Señor está preparando, está perdiendo tiempo porque yo aquí tengo mi mansión. Yo aquí estoy bien. Yo aquí tengo de todo. No, hermanos. Ese es nuestro hogar. Esa es nuestra casa. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás dijo: bueno, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para llegar allí hay que llegar en Cristo y por Cristo. No hay otra vía, no hay otra forma. Pero ese es el lugar nuestro, hermanos. Ese es el lugar mío. Ese es mi país. Esa es mi nación. Ese es mi pueblo. Esa es mi casa. En el futuro, ese santuario celestial que hoy se encuentra más allá de nuestro cielo, vendrá a nosotros. Seguirá siendo ese nuestro destino, pero su ubicación será diferente. Ahora tendrá una ubicación más accesible, más cerca de nosotros. Ese cielo de los cielos y ese trono de Dios y ese paraíso y ese hogar viene a establecerse en medio de los hombres. Esas son las promesas de Dios. Por eso cuando Cristo viene, todo esto es bien representado, puntualmente bien representado. He aquí el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Cuando Dios le dice a Moisés: haz el diseño conforme a lo que viste en lo celestial, pam, 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 es una réplica defectuosa, humana, de la realidad que viene en el futuro y que hay en el cielo para su pueblo. Está el tabernáculo de Dios en medio de su pueblo, la congregación alrededor del tabernáculo, y luego Cristo viene a ejemplificar ese tabernáculo perfecto. Por eso Él viene diciendo: el reino de Dios se ha acercado, porque Él está ahí, Él es el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Y todo esto prefigura lo que viene en el futuro, que es el tabernáculo de Dios en medio de los hombres y Dios cohabitando en medio de su pueblo. Todos estos simbolismos son referencias claras, aunque son sombras, referencias claras de las cosas que vienen. Una de las cosas que tenemos que aprender cuando leemos la Escritura es poder ver las referencias y los patrones repetitivos que Dios utiliza para mostrarnos cómo serán las cosas que vienen. En Apocalipsis 21 dice: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué pasó? El primer cielo y la primera tierra. ¿Y qué pasó con tu casa, la que pagaste después de 30 años? Se fue, pero nunca fue tuya. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ella desciende para establecerse aquí en medio de su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía: de aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ahí están todas las promesas. Se enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren, hermanos, todo lo que estamos viviendo aquí es todo aquello que va a pasar.
Y todo esto está conectado con sufrimiento, dolor, pérdida, tragedia. Es inevitable. Es inevitable. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es lo que viene. ¿Estas son las cosas de arriba? ¿Sí o no? Estas son las cosas de arriba. Lo más significativo de la gloria venidera, lo más significativo de toda esta ciudad, si leemos con paciencia, lo más deslumbrante de todo esto es la experiencia viva de poder compartir una vida con nuestro Señor cara a cara. Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí compartiendo juntos, Él y nosotros. En Apocalipsis 21, 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Eso es lo más asombroso y significativo del lugar que nos espera, hermanos míos. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, dice el 23, que brille en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Lo más significativo que habrá allí es Él. Es el Señor, es su presencia con nosotros. Y por supuesto termina en el 27, si adelantas para adelante Luis, vemos toda una gloria, las naciones entrando a la ciudad. Es una ciudad, es un lugar celestial exclusivamente para los santos. Es una muralla cerrada para lo inicuo, para lo pecaminoso, para la corrupción. Lo pueden ver ahí en el 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación, ni mentiras, sino solamente lo que está escrito en el libro de la vida. ¿Estamos inscritos nosotros en el libro de la vida, hermanos? Esa ciudad es para nosotros. La causa por lo cual podemos llamarle a este lugar hermoso paraíso es porque Jesús está en el centro del mismo. Miren el 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, oigan los detalles, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ese es el cuadro. Ese es el futuro que nos espera, hermanos míos. Por eso, con mucha razón, debemos regocijarnos aún en medio de nuestras aflicciones, como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero hay que entender lo que significa eso. Hay que visualizarlo por medio de los lentes de la fe. Hay que entenderlo a cabalidad. Y si no lo entendemos a cabalidad, y si no lo visualizamos, si no lo vemos, si el Espíritu de Dios no despierta en nosotros ese interés, ese brillo, esa atracción, las cosas de este mundo lo harán. Las cosas de este mundo lo harán. Y de hecho, siendo humanos, estamos más habituados a experimentar atracción y gozo por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Pero esto debe ser revertido, ese mundo debe ser invertido. Necesitamos crecer en la experiencia, en fe, por el Espíritu, para valorar, desear aquellas cosas que pertenecen al reino de Dios y que son para nosotros y que vienen. Este es el conocimiento de las cosas de arriba. Y este conocimiento debe estremecer nuestro presente en todos los sentidos para despojarnos de todos nuestros afanes, para despojarnos de todas nuestras ambiciones, para despojarnos de todas nuestras vanidades y de todos nuestros anhelos terrenales. Cuando nosotros en el Espíritu de Dios
viendo la revelación en su palabra, nos damos cuenta de lo que Dios ha preparado para nosotros, esto debe derrumbar el altar que hemos construido para las cosas materiales y pasajeras de este mundo. Sincera y honestamente debemos verlas como basura. Basura. Y no lo digo en el sentido de despreciar lo que Dios nos da en esta vida. No lo digo en el sentido de simple y negativamente de despreciar por despreciar, sino que en comparación, esto que tenemos hoy no debe ser lo que amarre nuestro corazón y amarre nuestra mente, porque no tiene el valor que merece. Lo que sí tiene el valor que merece, que nuestros corazones estén apegados a ello, es todo lo que pertenece al reino de nuestro Dios. Esto va a ser el factor determinante en la vida de nosotros, hermanos. A la hora de responder, a la hora de servir, a la hora de hacer la voluntad de Dios, ese va a ser el factor determinante. ¿Qué es lo que más valora? ¿Dónde tienes tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué persigues? ¿Qué buscas? Ese va a ser el factor determinante. Este mundo es un mundo inestablemente aterrador. El día de mañana, ni que Dios lo quiere, en la plena madrugada, nos podemos enterar que hay un terremoto como nunca ha habido aquí en Las Vegas, aquí en Nevada, desde hace años. Este mundo es un mundo aterradormente inestable. Personas que se acostaron a dormir, amanecieron inundados de agua. Personas que pensaron que esa noche estrellada era una noche bella y que el día de mañana iban a salir a hacer sus labores, despertaron con una tormenta, despertaron en medio de un azote de la naturaleza. Este es un lugar inestable, es un lugar peligroso. Añadimos por encima de todos los azotes naturales que pueden ocurrir y que pueden llevarse muchas vidas, añadimos que el hombre pecador busca el pleito, busca la contienda, busca la guerra, producen hasta virus, producen todo tipo de cosas para hacer daño, para destruir, para matar. Este mundo es un mundo catastrófico. No trate de buscar estabilidad en esta vida. Bien decía el Señor, haz tesoros en los cielos, ahí no hay ladrones. Aquí las cosas son inestables. Por más que el hombre se empeñe en asegurar su fortuna, asegurar sus bienes, asegurar su felicidad, no podrá nunca jamás. Este mundo está destinado a ser consumido por el fuego, destruido, ha sido dado a vanidad y es inestable y seguirá siendo cada vez más inestable en la medida en que nos aproximamos al final de los días. ¿Cuáles son entonces las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones en nuestra vida práctica cuando decidimos buscar las cosas de arriba entonces? Porque esta es la exhortación. Si ustedes resucitaron con Cristo, dice, busquen. En Colosenses 3:1, busquen las cosas de arriba. Y miren cómo dice, donde está Cristo sentado. Y ya vimos que son las cosas de arriba. Buscar, ¿qué es lo que significa buscar? ¿Qué es lo que implica buscar? Hacer lo necesario para encontrar la ubicación de algo o alguien. Eso es buscar. Y el llamado que nos hace el apóstol aquí es muy importante y determinativo. Buscar las cosas de arriba encierra la idea de vivir preocupado o procurando todo aquello que corresponde a la esfera de lo eterno. Todo aquello que corresponde a la esfera de lo eterno, de lo que no va a ser trastornado, de lo que no va a ser destruido, de lo que permanece para siempre. Busquemos con todo esfuerzo y de corazón aquello relacionado a la esfera de lo eterno, lo que permanece para siempre. Si no vivimos en ese enfoque y en ese entorno, nos esforzaremos y nos dedicaremos a aquellas cosas que son pasajeras, vanas, frágiles y que no tienen un fundamento eterno, están pronto a ser destruidas. Y eso significa que estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo vida, estamos perdiendo esfuerzos en vano.
Cada vez que queremos dedicarnos a hacer otra cosa que no pertenece a Cristo, perdemos el tiempo de nuestra vida. Y el tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera, hermanos. Cuando viene a ver, ya estamos 20 años, 5 años, 10 años y miramos para atrás y todo lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana es un desastre, siguiendo nuestras ambiciones y nuestro egoísmo. Y no lo vas a recuperar. No lo vas a recuperar. Luego dice poner la mirada. Poner la mirada. Primero dice buscar y luego dice pon la mirada. Pon la mirada. Esas son las dos exhortaciones que nos da aquí Pablo. Y básicamente es lo mismo. Y cuando buscamos, abarca la orientación más amplia de la voluntad. La orientación más amplia de la voluntad. O sea, dirigir la vida entera con todo propósito, con todos los sentidos y con todo el corazón en esa sola dirección en la vida hasta hallarlo, hasta llegar, hasta encontrarlo. Esa es la dirección, hasta llegar. Me recuerda mucho esto al progreso del peregrino. Todo el enfoque fue llegar allá, allá. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y ese es el sentido de la palabra buscar. Alguien que persiste, yo quiero eso, yo quiero eso. Así como hacemos con las cosas de esta vida, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos con las cosas de esta vida. Nos pasamos buscando lo que queremos hasta encontrarlo. Entonces, el concepto lo entendemos. El único problema es que tenemos que usar el concepto en la búsqueda de lo correcto y lo indicado. Eso es lo que tenemos que hacer. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabía Cristo lo que él venía a buscar? ¿Buscó Cristo otra cosa que no fuera eso? No. Gracias a Dios. Porque por eso es que somos salvos. Porque me vino a buscar a mí, a ti, a todos nosotros. ¿Se puso a perder el tiempo, buscar otras cosas? No, la búsqueda de él era esa y la mirada la tenía puesto en eso. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿están entendiendo en la exhortación de lo que implica buscar? ¿Y qué buscar? ¿Y qué perseguir? Esta exhortación, mis hermanos, apunta a modificar nuestro modo de ser y razonar para que naturalmente se incline hacia las cosas que pertenecen al reino de Dios. Porque de lo contrario, físicamente, humanamente, estamos estancados en este mundo. Estamos estancados en el presente. Y esto debe ser reenfocalizado para vivir en conformidad a las cosas venideras. Porque es extraño. Este cambio de vida que hemos dado en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios, es extraño. Usted le dice esto a una persona que no conoce a Dios y se va a burlar de ti. Créeme, es extraño, es alienígena. No es racional a la mente humana. Porque la mente humana en sus instintos dice, tú tienes que vivir aquí y sobrevivir aquí. Esto es todo lo que tú tienes. No hay nada más. ¿Sí o no? O me va a decir que la mente humana y la carne le va a decir, no, espera lo que viene lo espiritual. No. Por eso el esfuerzo de reenfocalizar la visión, el razonamiento, cómo pensamos sobre la vida, debe ocurrir. Y el proceso de aprendizaje, de conocer a Dios, de meterse en este libro, nos va a preparar y ayudar para eso. Eso es lo que va a pasar. Jesús vivió para las cosas de arriba. Él fue nuestro ejemplo, ¿sí o no? No había otra razón por qué vivir. Y si notamos, todo lo que viene de arriba gira en torno a la persona de Dios, a sus deseos, a su gobierno, a su gloria, a su santidad. Cristo es el centro. Todo lo que concierne a las cosas de arriba concierne al trono de Dios, a Cristo, a su justicia, a su santidad, a su voluntad. Más allá de cosas o objetos
Porque, ¿verdad? No buscamos las cosas de arriba porque hay una ciudad bonita o porque es un lugar bello. Más que cosas, lo que está diciendo el apóstol, busca todo lo concerniente a donde está el Señor y todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Así como el primer Edén. El primer Edén era bello, seguro. Vamos a usar un poco la imaginación. Era bello el primer Edén, posiblemente. Debe haber sido bellísimo. Pero el primer Edén, el escenario, realmente a lo que apunta es a esa comunión del hombre con Dios. Sin el pecado de por medio, sin la rebelión de por medio, en plena bendición y paz. Poner la mira, entonces, podríamos resumirlo así: pon tu visión y enfoque allí y no aquí. Pon tu visión y enfoque en la ciudad de Dios, en el lugar donde Él está y no aquí, no en el lugar donde te encuentras, sino en el lugar que tiene Dios preparado para ti. No pongas tu mira y tu enfoque en este momento, sino en aquel momento. Pon tu mirada hacia arriba y no hacia tu alrededor. No vivas para el aquí y el ahora, viva para el allá y ese mañana glorioso que Dios ha preparado para los que le aman. Vive para eso. Y la exhortación también nos advierte de lo contrario. Cuidado, no pongas tu mirada en las cosas temporales de esta vida. No lo hagas. Donde tú pones tus ojos, tu mirada, allí estarán tus deseos, allí vendrán todos tus esfuerzos, todos tus anhelos, allí estarán tus tesoros. Y donde están tus tesoros y tus anhelos, ahí estará tu corazón. Como lo dice el Señor en Mateo 6:19. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Tiene implicaciones en nuestra vida práctica cristiana? Claro que sí, todas las del mundo. Esto hará toda la diferencia. Esto hará que el cristiano despierte. Esto hará que el cristiano ya no va a ser ese que hay que caerle atrás para que esté presente para hacer algo para Cristo. Esto va a hacer que el cristiano sea el primero que diga: aquí estoy yo. Vamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso va a cambiar toda la perspectiva de la vida cristiana. Ese va a ser el que con gozo va a disfrutar lo que hace para Cristo. Y todo lo demás va a ser para él como, bueno, hay que hacer estas cosas porque tenemos que vivir, porque tenemos que trabajar. Pero mi gozo está aquí. Mi alegría está aquí haciendo esto para el Señor. Mi deleite, mi placer en la espera de las cosas eternas y por las cosas eternas. Como dice 2 de Pedro 3, todo esto va a ser deshecho. Si sabemos que todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no habremos de vivir de la manera que Dios quiere que vivamos? Estoy parafraseando este texto, lo voy a pasar. Ahora, en Colosenses 3, Pablo nos da la razón de por qué tenemos que vivir buscando las cosas de arriba y poniendo los ojos en las cosas de arriba, porque dice en el capítulo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, y esa es la condición y ese es el porqué. Y de ahí parte todo. Si tú eres uno de ellos que has resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba. Esta exhortación es solo para los que han pasado de muerte a vida, hermanos. Y si hemos pasado de muerte a vida, las cosas tienen que cambiar. No puedes decirme a mí que vas a seguir viviendo como aquellos que permanecen en muerte. Por eso Pablo dice, si has pasado de muerte a vida, si has resucitado con Cristo, bueno, ahora te toca buscar las cosas que donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Te pertenecen. Eso que está allí con el Señor
te pertenece, ese es tuyo, ya es tu reino también, es tu hogar, es tu santuario, es tu ciudad, es tu Jerusalén. Te pertenecen, es tuyo. El mismo significado de la palabra iglesia significa esto, los llamados afuera. Salimos, somos el grupo que salimos al encuentro de Dios, a la disposición de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a vivir para otro. Como el éxodo masivo de los hebreos de Egipto fuera para encontrarse con su Dios, de un Señor para pasar a el verdadero Señor. Fuera del campamento, decía el Señor, vengan fuera del campamento. Esos somos nosotros. Tu vida está en Cristo nuestra vida, hermanos. Ya morimos, ya terminamos a la nuestra. Nuestra vida ya no cuenta. Morimos y resucitamos con el Señor. Nuestra vida ya no cuenta. Ya nosotros llegamos al final de nuestra jornada. Considérate como aquel que llegó al final de la jornada. Ya tú llegaste a tu muerte. Tú ahora vives y continuarás viviendo hasta la gloria. Tú ahora eres otro y perteneces no a ti mismo, sino a otro. Es la hora de continuar y vivir en relación con aquellas cosas que pertenecen ahora a tu nueva vida. Ya tú no eres del mundo, ya tú eres del cielo. Y allí está tu morada y allí está tu reino. A ese lugar te debes, a ese lugar perteneces. No perteneces aquí. Por eso los hombres de fe, no lo voy a leer todo, en Hebreos 11 vemos el ejemplo de Abraham, cómo sale hacia un lugar desconocido. Y la Biblia dice que él tenía puestos los ojos y en la espera de la ciudad de Dios. Y asimismo dice que todos esos hombres de fe murieron sin haber recibido lo prometido en Hebreos 11:13, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, la patria a la que pertenecen. Y esa es nuestra patria, así como lo hicieron los hombres de fe. Y Dios ha preparado una ciudad para ellos y para nosotros. Hebreos 13:13, más adelante, Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Oh, pues este concepto, hermanos míos, no existe en la mayoría de los llamados cristianos. Y eso es un problema. Y se ve, y se nota, y se sabe. Se sabe quién está perdiendo el tiempo y quién no. Se sabe. No hay gloria en el presente, no hay gloria en el presente, no hay nada bueno para este presente. No te dejaste para este presente. No pierdas tu tiempo en este presente. No lo hagas. Dice Pablo en el 3:4, Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra gloria, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No te preocupes por obtener reputaciones en esta vida, ni nombre, ni dignidad, ni respeto, ni reconocimiento, ni valor, ni fortuna, porque toda esa gloria será manifestada en ti el día de Cristo. Él es tu gloria, tu dignidad, Él va a ser todo y todo el mundo va a ver quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Por qué te desgastas hoy? Procurando que las personas te valoren o te respeten o te dignifiquen. No te preocupes por eso. Tu gloria viene con Cristo. Y si no te preocupas por eso, eso significa que en tu presente no te va a importar, ni te vas a ahogar, ni te vas a deprimir porque lo que está alrededor tuyo no funciona como tú quieres. Porque a ti qué te importa, esto no es tuyo. Tú tienes lo que Dios te ha dado y es seguro y es firme y es para ti.
Y es una gloria superior que ningún hombre puede alcanzar ni lograr tener jamás en la vida. Nuestra visión en la vida se debe distinguir de aquellos que no tienen fe ni esperanza. No te hundas en el pantano de este mundo, hermanos. Los incrédulos están encadenados a este sistema de vida esclavizante, cruel y despiadado. No tienen escapatoria a menos que vengan a Cristo. Nosotros no, nosotros somos libres en el Señor. Y así de encadenados a este mundo, caerán a la fosa, atados a esta gran piedra horrible, inmoral y podrida llamada mundo. Ellos y todos los que están atados a las cosas de esta vida y de este mundo caerán junto con el mundo al fondo del precipicio. Así de simple. Pon la mirada en las cosas eternas, hermanos. Si pones la mirada en las cosas eternas, las preocupaciones del presente van a ser leves. Van a ser leves. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Muchos de nosotros que hemos escuchado este tipo de sermones, saldremos de la iglesia a continuar haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes de escuchar el sermón. Pero aquí vamos a estar exhortándoles de lo mismo otra vez, de lo mismo otra vez, de lo mismo otra vez. El que quiera, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias, hermanos. Pero esta actitud y esas decisiones van a identificarnos con quiénes somos y a qué reino pertenecemos. Es una lección de vida que usted debe hacer. Que el Señor nos ayude y nos dé fortaleza y visión de lo eterno. Oremos, Padre.